Hola a todos, mi nombre es Kimberly López y el día de hoy vamos a hablar sobre la graduación de créditos. Pero, ¿qué es la graduación de créditos? Bueno, es aquella que nos permite establecer el orden por el cual corresponde ser satisfecho el pago de cada crédito a los diferentes acreedores, determinando la respectiva posición privilegiada o no de unos y de otros. Es importante tener claro que los privilegios solamente resultan de una disposición de la ley, es decir, que el deudor no tiene la atribución o no puede crear privilegio a favor de ninguno de sus acreedores. Es por ello que hablamos de graduación de créditos más bien que graduación de acreedores, pues este es el grado que corresponde a los créditos más no a las personas. El deudor hace una relación de sus acreedores y estos son clasificados de acuerdo a lo establecido en nuestra normatividad. Partiendo de lo anterior, podemos decir que las deudas y las obligaciones que incurren las personas está clasificada de tal manera que la ley confiere importancia distinta a cada uno de ellos según la prelación. Es decir, que los acreedores podrán cobrar su crédito según la clase de crédito que sea, clasificación que está determinada en la ley. Antes de realizar dicha clasificación, es importante tener en cuenta que la prelación de créditos es una figura establecida con el legislador a través de la cual los titulares de un derecho de crédito frente a una masa de bienes se les aplican normas mínimas en procura de garantizar la protección a las personas que por alguna característica especial merecen ser tratados de manera preferente frente a otros acreedores. Esto se da gracias a lo expuesto en el artículo 2495 del Código Civil, donde se señalan las pautas de preferencia, las cuales deben de ser utilizadas en los procesos judiciales concursales, en los cuales existe una universalidad de acreedores. Lo cierto es que para abordar el estudio de la prelación de créditos hay que partir de una vieja máxima del derecho de las obligaciones, según la cual el patrimonio del deudor es prenda común de todos sus acreedores. Por lo tanto, todos los bienes que lo integran garantizan las obligaciones a cargo del deudor, de manera que en caso de incumplimiento pueden ser perseguidos por los acreedores, quienes pueden exigir su venta para que con su producto se satisfagan sus créditos. Esto de conformidad con lo que dice el artículo 2292 de nuestro Código Civil. Pero, ¿qué pasa si los bienes del deudor no satisfacen todos los créditos? Bueno, en el evento en que los bienes del deudor no sean suficientes para cubrir completos todos los créditos, vendrá la presión de los distintos acreedores y el conflicto entre ellos, pues cada cual aspirará a ser satisfecho integralmente y con prelación sobre los demás. Ante esta situación, sería elemental sostener la igualdad jurídica de los acreedores y la regla de proporcionalidad para satisfacer las distintas acreencias, acogida en primera medida en el Código Civil colombiano en el artículo 2492 que mencionamos anteriormente y que textualmente dice: los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1677, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de sus créditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para que con el producto se les satisfaga integralmente. Eso en caso de que fueren suficientes los bienes. Y en caso de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas especiales para preferir ciertos créditos según la clasificación que sigue. Entonces, en este caso, los acreedores serán satisfechos a prorrata. Sin embargo, de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas especiales para preferir ciertos créditos según la clasificación que sigue. Entonces, en este caso, los acreedores serán satisfechos a prorrata. Sin embargo, de antiguo fueron surgiendo argumentos a favor de las gradaciones y de privilegiar ciertos acreedores. Los privilegia exegendi del derecho romano, hipótesis pues que también prevé nuestro ordenamiento civil, que establece especialmente como excepción a la satisfacción proporcional de los acreedores que existan causas especiales para preferir ciertos créditos. En caso de existir causales de preferencia del producto de la venta de los bienes del deudor, debe ser destinado a pagar en primer lugar a los acreedores privilegiados. Entonces, es ahí donde surge la figura de la prelación de créditos, la cual ha sido definida por la jurisprudencia como el conjunto de reglas que determinan
que determina el orden y la forma en que deben pagarse cada uno de ellos. Se trata entonces de una institución que rompe con el principio de igualdad jurídica de los acreedores, de modo que debe de ser interpretada restrictivamente, ya que no hay lugar para preferencias por analogía, solo aquellas que están expresamente contempladas en la ley. Pero ya que hablamos de privilegio, ¿nos define el Código Civil este concepto? No, nuestro Código Civil no lo define. Sin embargo, en otras legislaciones se dice que el privilegio es el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otros. De manera que al venderse una cosa de propiedad del deudor para pagar a los acreedores, si sobre este producto de venta se ejerce un privilegio, el crédito privilegiado excluye a los demás créditos hasta el límite de su satisfacción. Bueno, y si hasta ahí todo está quedando claro, vamos a avanzar. Es hora de ver las clases de crédito. Vamos a ver cuáles son esos créditos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase. Acompáñame. La obligación a cargo de una persona natural o de una empresa se clasifica según su clase. Y es que existen 5 clases según nuestro Código Civil colombiano. La norma nos habla de crédito y este debe ser entendido como cualquier obligación o deuda que se tenga con un tercero. Estas obligaciones pueden ser derivadas de un contrato de trabajo, de servicios, de arrendamiento, de compraventa, una letra de cambio, conciliaciones o transacciones o una sentencia judicial. En fin, es cualquier obligación de dar, hacer o no hacer que se haya contraído con una persona natural o con una jurídica. Créditos de primera clase. Los créditos de primera clase están definidos en el artículo 2495 de nuestro Código Civil y allí encontramos los siguientes. Los primeros son los salarios, sueldos y todas las prestaciones provenientes del contrato de trabajo. Los segundos son los créditos de fisco o los impuestos. Los terceros son pensión de alimentos, la cual están regulados en la Ley 1098 en el artículo 134. Los cuartos son las costas judiciales que se causan en el interés general de los acreedores. La quinta son las expensas funerales necesarias del deudor difunto. Las sextas son los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor. Y los séptimos, pues son los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y a su familia durante los últimos 3 meses. Entonces, de los créditos de primera clase tienen relación las cuotas alimentarias en favor de los menores de edad, de manera que si hay varios embargos, estos prevalecen sobre los demás de primera clase. Entendido esto, vamos a ver los créditos de segunda clase, los cuales están regulados en el artículo 2497. Son 3. Cabe destacar que pues es una redacción muy antigua del Código Civil, pero sigue vigente. Y el primero de ellos es el posadero sobre los efectos del deudor, introducidos por este en la posada mientras permanezcan en ella y haya concurrencia pues de que se deba por alojamiento, por expensas o por daños. El segundo es el acarreador empresario de transporte sobre los efectos acarreados que tenga en su poder o en el de sus agentes o dependientes, hasta la concurrencia de lo que se deba por acarreo, expensas y daños. Entonces, se presume que son de propiedad del deudor dichos por los efectos introducidos por él en la posada o acarreados en su cuenta. Y la tercera es el acreedor prendario sobre la prenda. Ahora vamos a ver los créditos de tercera clase. Estos están señalados en el artículo 2499 y son únicamente créditos hipotecarios. Es importante señalar que si bien los créditos hipotecarios son de tercera clase, los de primera clase podrán afectar la propiedad hipotecada solamente si los demás bienes del deudor no alcanzan a cubrir la obligación debida en los términos que dispone el artículo 2500 del Código Civil. Es decir, que un trabajador no puede perseguir la casa hipotecada de su empleador, sino en los casos en que esa sea la única propiedad para garantizar su deuda, de manera que, en cierta manera, el crédito de tercera clase prevalece sobre uno de primera clase. Vamos a los de cuarta clase. Estos están señalados en el artículo 2502 del Código Civil y son los siguientes.
Estos son 5. El primero, los del fisco contra recaudadores, administradores y rematadores de rentas y bienes fiscales. Segundo, los de establecimientos de caridad o de educación costeados por fondos públicos, y los del común de los corregimientos contra recaudadores, administradores y rematadores de bienes y sus rentas. Tercero, los de los hijos de familia por los bienes de su propiedad que administra el padre sobre los bienes de éste. Cuarto, los de los bienes de personas que están bajo tutela y curaduría contra sus respectivos tutores o curadores. Y quinto, los de los proveedores de materias primas o insumos necesarios para la producción y transformación de bienes o para la prestación de servicios. Terminando los de cuarta clase, vamos a ver los créditos de quinta clase, que serían los últimos. Los créditos de quinta clase son todos aquellos que no pertenecen a ninguna de las clases anteriores y por consiguiente no gozan de prelación alguna. Serán los últimos en cobrarse en caso de que hayan otros acreedores con otras obligaciones pendientes de pago que pertenezcan a cualquiera de las otras clases. En los créditos de quinta clase podemos encontrar los deudores de tarjetas de crédito, de créditos de libre inversión, arrendatarios, prestatarios, etc. Estos serán los últimos en la fila. ¿Y qué podemos decir de la apelación de créditos en las medidas cautelares? Bueno, cuando se ordenan medidas cautelares como el embargo de bienes y salarios de un deudor, se tramitará el embargo según la clase de crédito. Es decir, que la prelación, como es el caso de las deudas por cuotas alimentarias de menores de edad, que prevalecen sobre todas las demás de su misma clase. Así que cuando hay varios créditos sin prelación o con prelación igual, entonces serán cubiertos a prorrata según su valor. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue todo por este tema. Les mando un abrazo muy fuerte y que Dios los bendiga.